parte se refiere a lo que son funciones de la inmunidad innata. Te vamos a poner desde el punto de vista de funciones, porque cuando hablamos de características, lo confunden todo. Así como pasa acá que mezclan lo que es característica de la inmunidad innata con lo que es reconocimiento inmune innato, no se ubica. Por ahí hay algo en el puente, en los cruces neuronales que en el caso de ustedes no sé por dónde se desvía la información. Bien, entonces la primera parte es funciones de la inmunidad innata. Entonces la pregunta que sigue es, ¿qué funciones tiene la inmunidad innata? Así hay que enfocar. ¿Qué funciones tiene la inmunidad innata desde el punto de vista funcional? El primero es mantener las defensas físicas y químicas y también las barreras. Los componentes de la inmunidad innata le dan mantenimiento al sistema de barreras, ¿ya? Porque la piel, ¿no? La piel nos protege porque hay un conjunto de elementos que mantiene la piel saludable, de manera que sirve como barrera, lo mismo con las mucosas, ¿no? Están permanentemente siendo reparadas y permanentemente se están produciendo elementos que permiten que los gérmenes puedan ser bloqueados o eliminados permanentemente, ¿ya? Y eso es porque tiene un mantenimiento, ¿ya? Esa es la razón. Después la inmunidad innata tiene como función la respuesta inicial frente a los microbios. ¿Ya? Primera función mantenimiento, segunda función respuesta inicial frente a los microbios. Entonces en clase vimos que la inmunidad innata tiene dos formas de responder, ¿no? Una es a través de los mecanismos no inducidos, ¿no? Que está a cargo de la barrera, básicamente, y el segundo es a través de los mecanismos inducidos, o sea, a través del reconocimiento del germen, ¿ya? En el caso del complemento, que de repente por ahí algunos recuerdan el complemento C3, la molécula C3, que es la molécula central de las cascadas de activación, es degradada por el agua. Pero la degradación, bueno, el agua degrada, pero lo hace lentamente, ¿no? Entonces, cuando el C3 se degrada, se vuelve activo. Es un C3 hidratado que es capaz de unirse directamente a los antígenos de los gérmenes o de las células, se activa directamente, ¿ya? Para después dar lugar a la formación o la activación de la vía alterna del complemento. Entonces, esa molécula, por ejemplo, va a reconocer el C3 hidratado, porque el C3 completo no es una molécula inactiva, ¿ya? Tiene que catalizarse. Bueno, por parte de las células tenemos los receptores de inmunidad innata, ¿no? Que van a reconocer a los gérmenes o los PAM, que vamos a ampliar más adelante. Entonces, de esta forma se va a instalar un tipo de respuesta que va a prevenir, controlar y eliminar en muchos casos a los gérmenes o a los que vayan a ingresar al organismo. ¿Okay? Esos receptores para gérmenes también reconocen células dañadas, ¿no? Cuando una célula muere estresada, muere porque se lesionó, porque de repente hubo un traumatismo, porque de repente hubo radiación, porque de repente tuvo contacto con algún químico o algún elemento citotóxico, la célula va a exponer moléculas que normalmente se encuentran en los compartimientos endógenos, ¿no? Entonces, ejemplo de ellas son las proteínas de choque térmico. Otro ejemplo son las proteínas de la caja 1 de alta movilidad. Ese es otro ejemplo, ¿no? El DNA. El compartimiento del DNA, ¿cuál es? ¿Cuál es el compartimiento del DNA? El compartimiento normal del DNA. El núcleo. El DNA está en el núcleo y no tiene por qué salir de ahí. Si el núcleo se daña y el DNA sale al citosol,
en ese momento ya se convierte en un patrón molecular asociado a daño, porque hubo lesión nuclear y puede iniciar respuestas inflamatorias, ¿no? Igual, cuando una célula se estresa, las proteínas de choque térmico que normalmente deben permanecer dentro de las células comienzan a ser expuestas. Y eso va a ser reconocido por los receptores de inmunidad innata, ¿no? Y se va a iniciar una respuesta inflamatoria para su remoción. ¿Okay? Otra función es estimular la inmunidad adaptativa. Y eso lo hace, bueno, hay dos momentos importantes en los que lo hace. Primero, activando a los linfocitos vírgenes, a los linfocitos de CD4 vírgenes más concretamente, y a los CD8 también. La célula dendrítica, que es la célula que activa los linfocitos T, presenta los antígenos que ha fagocitado. Y la presentación, que se llama presentación antigénica, va acompañada de estímulos de interacciones membrana-membrana, y va acompañada de la liberación de interleuquinas. ¿Ya? De suerte que la célula dendrítica es la que le va a decir al linfocito que se va a activar cómo se va a diferenciar. La inmunidad innata define, ¿no? Define cómo es la diferenciación o cómo va a ser la activación de la respuesta adaptativa. ¿Ya? Si la presentación antigénica es una presentación antigénica frondosa, con interleuquina 12, ¿no? Entonces va a haber formación de TH1. Supongamos que se presenta un antígeno de Glucobacteria tuberculosa. Esa presentación tiene que ser una presentación potente, ¿ya? Pero supongamos que se presenta el mismo antígeno de Mycobacteria tuberculosa, pero la presentación es débil y la activación más bien va acompañada, supongamos, ¿no?, de interleuquina 4. Entonces, en lugar de tener TH1, vamos a tener TH2, que va a ser una respuesta inadecuada. Pero ¿quién definió que se diferencia a TH2? La célula que está presentando el antígeno. Entonces la inmunidad innata va a definir cómo se va a organizar la respuesta adaptativa. Ya después el linfocito, dependiendo del tipo de diferenciación que tenga, va a organizar un tipo de respuesta finalmente, ¿ya? Entonces, este tipo puede influenciar. La presentación higiénica va a influenciar, y la idea es que sea óptima para que los gérmenes puedan ser removidos de manera adecuada. Y finalmente, la función de la inmunidad innata es protegernos, ¿no? Y lo hace de dos maneras: mediante la respuesta inflamatoria aguda, o sea, induciendo la formación de infiltrados ricos en células de la respuesta inflamatoria aguda, ¿no?, y en moléculas de la respuesta inflamatoria aguda. La idea es remover a los gérmenes, remover el daño, para posteriormente facilitar la reparación, que puede ser regeneración de tejido o la formación de una cicatriz. Después viene lo que es características de reconocimiento inmunoinnato. Y les decía que esto tiene dos componentes principalmente: las características de los PAM y las características de los receptores para PAM. Bueno, una característica importante del reconocimiento inmunoinnato en general es que reconoce estructuras que se encuentran en los gérmenes, ¿ya? Esa es la primera característica. O sea, reconoce unas estructuras que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. Ahora, los patrones moleculares asociados a patógenos tienen sus particularidades, ¿no? La primera es que son
estructuras altamente conservadas. La secuencia no cambia, ¿no? Entre todos los miles de gram negativos, el lípido es el mismo. Proteus, Erratia, Pseudomonas, Escherichia coli, qué sé yo, Clamidia trachomatis, el que les dé la gana, el que les dé la gana. Todos tienen el mismo lípido y ese lípido va a ser reconocido por el receptor para PAM. ¿Ok? Eso es lo primero. Si ese lípido cambia, la estructura de la pared de las bacterias gram negativas se va a alterar y van a salir bacterias deformes que no van a poder sobrevivir. Entonces, esas moléculas son esenciales para la sobrevivencia de los microbios. ¿Ya? El sistema inmune innato también reconoce moléculas endógenas que son producidas o liberadas por células dañadas o muertas. Esos son los patrones moleculares a daño, ¿no? Que ya les expliqué. Otra característica, ya. Ahora, el sistema inmune innato utiliza receptores celulares, o sea, lo que su compañero comentó hace un rato. Acá ya, esa es característica del receptor, ¿no? La ubicación. Los receptores de inmunidad innata se ubican en las membranas extracelulares, en las membranas endosómicas, en los fluidos intracelulares y en los fluidos extracelulares, o sea, en todas partes. La idea es garantizar que una vez que ingrese el patógeno, pueda ser reconocido con eficiencia, ¿no? Para iniciar las respuestas de defensa. Se van a estar en todas partes. ¿Okay? El otro que su compañera comentaba, ¿no? Los receptores de inmunidad innata son de línea germinal. Hay 11 receptores tipo TOL que se han podido reconocer. En el humano, nosotros tenemos 9, ¿no? Los 9 receptores tipo TOL son idénticos entre todos nosotros, ¿ya? Y son receptores cuyos genes se heredan. O sea, la secuencia genética de los receptores 1 al 9 que tenemos nosotros es la misma. No solo eso, sino que los receptores tipo TOL, el mismo receptor, puede ser expresado por diferentes grupos celulares. El macrófago tendrá, por ejemplo, un receptor tipo TOL1, que es el mismo que tiene la célula epitelial dérmica, ¿no? El mismo que tiene la célula epitelial mucosa, el mismo que tiene el linfocito T. Es un receptor que es compartido por varias líneas celulares. Entonces, como lo tienen varios tipos de células, será un receptor o será, claro, el receptor será de origen no clonal, no le pertenece a una célula en particular, que es diferente a lo que sucede en la inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa, el receptor es clonal, ¿no? A ver, cuando la novia se va a casar, se van a hacer la fiesta a lo grande, ¿no? Para pasar por la alfombra roja en la iglesia, ¿qué tiene que mandarse a hacer? ¿Ah? El buquet, el vestido, ¿no? El buquet también. El vestido del novio, ¿no? El vestido del novio, ya. A ver, si la novia se lo manda a hacer donde Giorgio Armani, ¿le quedará el vestido? Se va a Francia, Giorgio Armani le mide y le hace un vestido, ¿le quedará bien? ¿Tú qué piensas? Claro, es una de las personas que viste las estrellas. Si va donde Carolina Herrera, ¿le quedará? Sí, le va a quedar. Si va donde Oscar de la Renta, ¿le quedará? ¿Tú qué piensas? Si Oscar de la Renta le hace el vestido, ¿te hace el vestido a ti, te quedará? Ya, muy bien, ¿no? ¿Y los vestidos de Carolina Herrera, Oscar de la Renta y Giorgio Armani serán iguales? No. Cada vestido va a ser una creación para ti, ¿ya? Una creación. Tú nomás te lo puedes poner, ¿ya?
Bien. Cuando un linfocito reconoce un antígeno, le crea un receptor. Es una creación. ¿Ya? Y ese receptor solo lo puede hacer ese linfocito. Entonces los receptores de inmunidad innata son clonales. A ver, supongamos que al sujeto A lo vacunan contra rubiola. Al B usan el mismo antígeno, lo vacunan contra rubiola. Al C también lo vacunan contra rubiola. ¿Ya? En los tres casos, los linfocitos van a generar receptores y anticuerpos contra la rubiola. Pero cada anticuerpo va a tener sus propias características. ¿Ya? Van a ser los vestidos de novia. Van a tener sus propias características porque los receptores se generan por un proceso que se llama recombinación genética. ¿Y cuántas recombinaciones genéticas pueden ser posibles? 100 millones. O sea, en el sujeto 1, cuando se le puso la vacuna e hizo el anticuerpo y el receptor contra rubiola, habían 100 millones de receptores posibles que podían generarse. De ahí se generó uno. En el segundo sujeto pasó lo mismo. Se puso el antígeno de rubiola y su linfocito recombinó. 100 millones de posibilidades, de ahí salió uno. ¿El primero será igual al segundo? No, pues no va a ser igual al segundo, porque las recombinaciones van a tener sus propias características. Son recombinaciones al azar. ¿Ya? En cambio, en este caso no. En este caso no. La secuencia genética para los receptores de inmunidad innata es la misma en toda la población. ¿Okay? Entonces, eso hace que la diversidad, ¿no? La diversidad o la cantidad de antígenos que pueden reconocer es muy limitada, son alrededor de 1000, comparados con los otros 100 millones, donde hay diferencias. Pues. ¿Okay? La inmunidad innata no reacciona contra los tejidos sanos, es más que normal, es contra los tejidos sanos. Los receptores de inmunidad innata han evolucionado para eso, para no reaccionar frente a tejidos sanos. Pero si la célula está ya dañada, sí lo va a reconocer. En cambio, en la inmunidad adaptativa no. Los linfocitos hay linfocitos que tienen receptores que son capaces de reconocer moléculas de tejidos sanos, ¿no? Y esas son células autorreactivas. ¿Ya? Entonces, los problemas de autoinmunidad son un problema de la inmunidad adaptativa, no de la inmunidad innata. Bien, lo que viene son los receptores tipo TOL. En primer lugar, son glicoproteínas integrales de membrana de tipo 1. Nosotros tenemos 9. Cuando se dice que son glicoproteínas integrales de membrana, quieren decir que son parte de la estructura normal de la membrana plasmática. ¿Ya? Si no hay receptores tipo TOL, bueno, la célula o la membrana es una membrana anormal. Bueno, se han conservado a lo largo de la evolución. Se descubrieron en la mosca drosófila los receptores TOL, que primero tenían que ver con el desarrollo de la mosquita, se ubicaban en el eje neuroventral, neurodorsal. Y después se vio que estos receptores intervenían en las respuestas inmunes de la mosquita. ¿Ya? Después se vio que en los mamíferos había secuencias homólogas, por eso se llaman receptores tipo TOL. ¿No? Ya sabemos que reconocen estructuras de microbios y también reconocen estructuras de células dañadas. Los receptores tipo TOL se ubican en las membranas extracelulares y las membranas endosómicas. Los de membrana extracelular reconocen mayormente gérmenes, las estructuras externas de los gérmenes, o sea, de la partícula completa, la estructura externa. ¿Ya? En cambio, los endosómicos se han especializado en el reconocimiento de ácidos nucleicos. ¿Okay? Bueno, en cuanto a esa estructura,
Tienen dos dominios, un dominio de reconocimiento, un dominio de activación. El dominio de reconocimiento se caracteriza por tener de 16 a 28 secuencias, ¿no? Que son ricas en leucinas, ¿no? Y el dominio está delimitado por residuos de cisteína. En la parte de activación hay una secuencia que se llama dominio TIR, que es la secuencia es homóloga al receptor de interleucina 1. Bueno, la finalidad de estos receptores, una vez que se produce el reconocimiento, es inducir activación celular, ¿no? Entonces, hay dos rutas de activación, una principales, ¿no? Una es la del 1088, por donde se va a formar el factor de transcripción nuclear NF-κB, y la otra es la del TRIF, por donde se va a generar los factores de regulación de interferones, que son dos los principales, el 3 y el 7. ¿Ya? De manera que de esta forma se puede instalar la respuesta inflamatoria y la respuesta antiviral. La respuesta inflamatoria tiene varios componentes y la antiviral se caracteriza principalmente por la generación de interferones de tipo beta, ¿ya? Y esos interferones van a inducir lo que se conoce como estado antiviral. En esta gráfica no está en el libro de Abbas, ¿no? Pero es un ejemplo de una repetición rica en leucina. Como no hay nombres, podemos decir que las secuencias van así: leucina, aminoácido no conservado, o sea, X, leucina, XX, leucina, XX, leucina, X, leucina, XXX, leucina y así. El asunto es que hay muchas leucinas, ¿ok? Y hay aminoácidos no conservados. Los aminoácidos no conservados le dan la característica de asociación, ¿no? En el caso del receptor tipo autor 4, la disposición de los aminoácidos no conservados le permite interactuar con moléculas hidrófobas. Por eso es que puede interactuar con los lípidos de los lipopolisacáridos, ¿no? Cuando entra en contacto el receptor tipo autor 4 con el gram negativo, hay un cambio conformacional. O sea, la disposición espacial de la molécula cambia y se acomoda para interactuar con el lípido, ¿ya? Después lo que sucede es que recluta otro receptor tipo autor 4 para iniciar las secuencias de señales. Entonces, eso no está en Abbas. Estas son las secuencias repetidas, como ven, son como lazos que se van, ¿ya? Son como lazos que se van formando, y cada lacito es rico en leucinas, ¿ya? Tenemos después la parte que delimita con cisteínas, bueno, hay una región transmembrana, y finalmente el dominio de activación, que es el dominio TIR, homólogo al receptor de interleucina 1. El reconocimiento o la señalización, los receptores lo hacen uniéndose en pares. Entonces acá tenemos dos receptores, el receptor tipo TOL 2, el receptor tipo TOL 1, que está reconociendo un lipopéptido bacteriano. ¿Ya? Para que suceda esto, el receptor tipo TOL 2 o el 1, no sé, deben haber reclutado a la pareja. Entonces, ya juntos se generan los cambios conformacionales necesarios y se inicia la señalización. Estos reconocen a los gérmenes en su estructura completa, o sea, la parte externa del germen, ¿no? Elementos de la pared celular, los flagelos, los pili, bueno, lo que sea, pero la parte externa. El receptor tipo TOL 3 es un receptor endosómico, ¿ya? Y reconoce RNA bicatenario que tienen los virus, ¿no? Entonces acá tenemos el par del receptor tipo TOL 3 que está reconociendo glucosa, RNA bicatenario, ¿ok? Bien. Entonces, ya para finalizar, dominio de reconocimiento, dominio de activación, ¿no?
El receptor tipo TOL es el receptor de membrana extracelular y membranas endosómicas, ¿no? El de membrana extracelular reconoce la parte externa de la partícula completa. El endosómico se especializa en el reconocimiento de ácidos nucleicos, ¿no? También hay receptores citosólicos que son motivo de la revisión de la próxima semana. Acá tenemos algunos ejemplos. El receptor tipo NO, los receptores tipo RI. ¿Ya? Bueno, los receptores tipo TOL son 9, dijimos. ¿Ok? Entonces, el reconocimiento siempre se hace por pares. ¿Ya? Tipo TOL, tipo el 1 y el 2. Y el 2 y el 6 reconocen hipopéptidos bacterianos. El TOL 2, péptidoglicanos bacterianos. El TOL 4, lipopolisacáridos. Y el TOL 5 como flagelinas, ¿no? Claro, estos son ejemplos, ¿ya? Es lo único que reconocen. Y acá tenemos los endosómicos, ¿no? El TOL 3, RNA bicatenario. El 7 y 8, RNA monocatenario. Y el 9, el DNA-CTG. El DNA-CTG es un DNA no metilado que no tiene los mamíferos, tiene los gérmenes. ¿Okay? Y aquí están las vías de activación. Bueno, los receptores tipo TOL 1, 2, 5 y 6, junto con el 7 y el 9, ¿ya? Señalizan principalmente a través de la molécula adaptadora 1088 para la formación del factor de transcripción nuclear NF-κB. ¿Ya? El tipo TOL 4, bueno, activa el 1088 y también va a activar el TRIF para la formación de factores de regulación de interferones. El tipo TOL 3 señaliza principalmente a través del tipo TOL del TRIF, ¿ya? Para la formación de factores de regulación de interferones. Ustedes ven que abajo hay dos líneas cruzadas, ¿no? Eso quiere decir que el TRIF es capaz de dar lugar a la formación de NF-κB por una vía independiente del 1088. ¿Ya? Y acá también, el 1088 es capaz de generar factores de regulación de interferones por una vía independiente del TRIF. ¿Okay? ¿Qué nos está diciendo la gráfica entonces? Que las respuestas inmunes son respuestas que están integradas, ya no están completamente desvinculadas. ¿Okay? Por el lado del 1088 se van a transcribir los genes asociados al factor de transcripción nuclear NF-κB. Generalización tipo TOL, generación de NF-κB, y por el lado del NF-κB va a estar todo lo que es respuesta inflamatoria aguda. Se van a transcribir genes que tienen que ver con citoquinas de la respuesta inflamatoria aguda. Factor tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, tres de las más importantes. Moléculas quimiotácticas, entre ellas interleuquina 8, ¿no? Moléculas de adhesión, selectina E, que vimos con ustedes, nos quedamos a medio camino, a un cuarto de camino. Y moléculas de coestimulación. Las moléculas de coestimulación sirven para activar, ¿no? Activar a los linfocitos T, pero ya no vírgenes. En el caso de los macrófagos, esto sirve para activar a los linfocitos T efectores y a las células de memoria. Eso ya lo veremos en su momento. Entonces, por este lado vamos a tener instalación de la respuesta inflamatoria aguda y estimulación de la inmunidad adaptativa. Por el lado de los factores de regulación de interferones, bueno, estos van a transcribir los genes de interferón tipo 1. Son más o menos 20 genes diferentes, ¿ya? Entonces, al interferón tipo 1 también se le conoce como interferón alfa beta. Se va a secretar interferón tipo 1 y el interferón tipo 1 va a actuar
a través de esos receptores sobre las células, ¿no? Induciendo en ellas lo que se conoce como estado antiviral. ¿Ya? Entonces las células que son sujeto de la actividad del interferón tipo 1 va a comenzar a sintetizar enzimas que pueden degradar las proteínas virales, ¿no? Además de inducir un estado de no replicación para impedir que los virus continúen replicándose. Ya, de ahí viene la próxima semana.